Mi familia se puso del lado de mi hermanastro cuando dejó embarazada a mi novia, pero 2 años después descubrimos que ninguno de los dos era el padre, y ahora está perdiendo la cabeza. Hola, chicos. Supongo que necesito desahogarme porque esto me ha estado carcomiendo durante mucho tiempo. Soy Jarek, tengo 28 años, y hace unos 2 años mi vida dio un giro de 180 grados. Mirando atrás, no sé cómo no vi las señales, pero claro, es fácil ser sabio después de los hechos. Retrocedamos un poco. Por un tiempo pensé que mi vida era bastante tranquila. Tenía un trabajo estable, un departamento decente e incluso encontré a alguien con quien pensé que podría tener un futuro. Pero ahora desearía haber notado las señales de alerta antes. Es una locura cómo puedes pensar que tienes todo bajo control, solo para darte cuenta de que estás caminando hacia un desastre sin siquiera notarlo. Aquí está el contexto. Hace un par de años conocí a Hallie, de 26 años, en un restaurante del centro. No era solo una mesera cualquiera, Hallie tenía una sonrisa rápida, un humor agudo, y una forma de hacerte sentir como si fueras la persona más importante en la habitación. Solía ir allí después del trabajo a almorzar, y hablábamos de todo, desde películas independientes hasta música, y lo mucho que ambos odiábamos las prisas de la mañana. Un día, después de un turno particularmente largo en el trabajo, decidí invitarla a salir. Nada espectacular, solo un simple. Oye, ¿te gustaría cenar conmigo algún día? Para mi sorpresa, dijo que sí. Unas semanas después, éramos inseparables. Pasábamos los fines de semana viendo películas de culto antiguas, caminando junto al río y hablando de cómo ambos queríamos escapar de nuestras rutinas de pueblo pequeño algún día. Hallie soñaba con abrir su propia cafetería, y yo solo quería subir la escalera corporativa en el mundo de las finanzas. 6 meses después decidimos mudarnos juntos. Se sintió natural, ya sabes. Ella trajo sus libros, sus plantas y su habilidad para hacer que mi departamento realmente se sintiera como un hogar. Yo estaba feliz, genuinamente feliz. Hallie era solidaria, divertida y tenía esa manera de hacer que los días difíciles parecieran más fáciles. Las cosas iban tan bien que decidí que era hora de que conociera a mi familia. Ahí fue donde comenzaron a aparecer las grietas. Déjenme darles un breve resumen de la dinámica familiar porque es complicada. Mi papá, Patrick, se volvió a casar cuando yo tenía 16 años. Mi mamá había fallecido cuando yo tenía 14, y durante un par de años solo éramos mi papá y yo tratando de arreglárnoslas. Luego llegó Barbara, mi madrastra. Barbara trajo consigo a Ryan, mi hermanastro, que era un año menor que yo. Ahora, Ryan y yo nunca hicimos clic. No era un mal tipo en la superficie, simplemente era una de esas personas que parece salirse con la suya en todo. Cambiaba de trabajo constantemente y dejó la universidad comunitaria después de un semestre, alegando que la escuela no era para él. Barbara siempre lo defendía, diciendo que estaba encontrándose a sí mismo, mientras yo me esforzaba para terminar la universidad, trabajando medio tiempo y tratando de lograr algo en la vida. No era solo Ryan. Barbara tenía la costumbre de tener favoritos, y digamos que yo no era uno de ellos. Si Ryan lograba lo mínimo, era motivo de celebración. Si yo conseguía un ascenso en el trabajo, apenas me dedicaban una mirada. Mi papá, por otro lado, era un buen tipo, pero honestamente, dependía demasiado de Barbara. Solía seguirle la corriente en todo, probablemente para mantener la paz. De todos modos, pensé que traer a Hallie al grupo sería una oportunidad para mostrarle a mi familia lo feliz que era. Y para mi sorpresa, las cosas empezaron bien. Barbara estuvo inusualmente amable, hablando de cuánto le encantaba el estilo de Hallie e incluso pidiéndole consejos sobre cocina. Mi papá parecía feliz por mí. ¿Y Ryan? Bueno, ahí fue donde las cosas se pusieron raras. Ryan estuvo inusualmente hablador esa noche. No paraba de hacerle preguntas a Hallie sobre su trabajo, sus pasatiempos, sus películas favoritas. Ryan se reía demasiado fuerte de sus chistes, chistes que, siendo honesto, ni siquiera eran tan graciosos. En un momento, incluso le ofreció a Hallie mostrarle su colección de cómics en el sótano, algo que ni siquiera sabía que todavía tenía. En ese momento, lo dejé pasar como Ryan siendo amigable. Hallie no parecía molesta, y no iba a arruinar la noche por pensar demasiado en ello. Después de todo, era solo una cena. Pero en las semanas siguientes, comencé a notar pequeños detalles. Ryan de repente se convirtió en un cliente regular del restaurante donde trabajaba Hallie. Afirmaba que le gustaba la comida, pero seamos realistas,
Ryan no era del tipo que hacía un esfuerzo extra a menos que obtuviera algo a cambio. Le pregunté a Hallie al respecto, y ella se encogió de hombros. Solo está siendo amable, dijo. Quizás se sienta solo o algo así. Eso sonaba plausible, supongo. Ryan no era precisamente el más popular entre la gente. Aún así, algo en eso me incomodaba. Mencioné ese ambiente raro que tenían a mi papá un día durante una llamada telefónica. No estaba tratando de causar problemas, solo desahogándome un poco. Su respuesta fue un clásico de mi papá. Oh, estoy seguro de que no es nada, Eric. Ryan solo está tratando de ser servicial. Deberías alegrarte de que se lleven bien. Eso no ayudó en absoluto. Las cosas se intensificaron cuando Ryan comenzó a ofrecerle a Hallie llevarla a casa. Al principio, eran días en los que yo estaba atrapado en el trabajo y ella no quería tomar el autobús. Es solo un aventón, decía. No tienes que preocuparte. Y porque confiaba en ella y no quería ser el novio celoso, lo dejé pasar. Mirando hacia atrás, me siento como un idiota por ignorar las señales, pero en ese momento no quería creer que mi hermanastro pudiera estar cruzando alguna línea. Quiero decir, Ryan y yo no éramos cercanos, pero éramos familia. Seguramente él no haría algo así, ¿verdad? Avancemos unos meses, y todo parecía estar encajando en su lugar. Hallie y yo hablábamos del futuro, mudarnos a un departamento más grande, tal vez incluso irnos de vacaciones juntos. La vida era buena. Entonces llegó el día en que encontré una prueba de embarazo en el baño. Estaba escondida detrás de una pila de toallas, como si no estuviera destinada a ser encontrada. Por un momento, traté de convencerme de que no era de Hallie. Tal vez una amiga la había dejado allí, o era algún tipo de error. Pero la duda no duró mucho. Lo mencioné más tarde ese día, sin estar realmente seguro de qué esperar. Cuando le pregunté al respecto, se detuvo, luego admitió que era suya. Dijo que había tenido miedo de decírmelo porque no estaba segura de cómo reaccionaría. Escuchar eso me golpeó de una manera extraña. Por un lado, no podía creer que no me lo hubiera dicho antes. Por otro, sentí una ola de emoción que no esperaba. Mi cabeza daba vueltas, pero de una buena manera. Empecé a pensar en el futuro, no solo con Hallie, sino como padre. No era algo que hubiera planeado en ese momento, pero la idea de tener una familia, de crear algo más grande que nosotros, se sentía bien. No podía dejar de imaginarlo, un bebé en la casa, las fiestas familiares, enseñarle a andar en bicicleta o mostrarle mis películas antiguas favoritas. Fue como si se activara un interruptor en mí y, de repente, lo quería todo. Esa noche tomé una decisión: si esto estaba sucediendo, no iba a arrastrar los pies. Quería mostrarle a Hallie que estaba completamente comprometido, no solo con el bebé, sino con nosotros. Así que al día siguiente salí temprano del trabajo, sintiéndome más decidido que nunca. Fui directo a una joyería, pasé demasiado tiempo eligiendo el anillo perfecto y ni siquiera me importó el costo. Sabía lo que quería, dar el siguiente paso con Hallie y hacer esto oficial. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo en mi vida estaba encajando. De camino a casa, Ryan me llamó de la nada. No hubo un hola, ¿cómo estás?, solo fue directo al grano. Necesitamos hablar. ¿Puedes venir? Es importante. Quería decir que no. Tenía cosas que hacer y, honestamente, Ryan no suele ser el tipo dramático, así que una parte de mí pensó que no podía ser tan serio. Aún así, algo en la forma en que lo dijo me hizo detenerme. No era propio de él llamarme así, y definitivamente no para sonar tan intenso. Debaté un poco, caminando como un idiota. Tenía planes para la noche, planes que no estaba listo para cancelar, pero no podía quitarme esta sensación extraña en el estómago. Así que decidí ir, escucharlo y luego salir de allí. El segundo en que entré en su casa, supe que algo andaba mal. No sé por qué, pero el ambiente se sentía pesado, como si lo que tuviera que decir no fuera bueno. Antes de que siquiera tuviera la oportunidad de sentarme o preguntar qué pasaba, me lo soltó, y déjenme decirles que fue como si alguien me hubiera arrancado la alfombra de debajo. Todo lo que pensé que sabía se desmoronó en un instante. Cuando entré en su apartamento, me quedé confundido. Vi a Hallie sentada en su sofá, llorando. Su maquillaje estaba corrido, y parecía miserable. No tenía idea de qué hacía allí. Entonces Ryan me miró y dijo: Hallie y yo llevamos meses viéndonos. Mi mente ni siquiera lo procesó al principio, como si no pudiera comprender la traición. Me quedé allí congelado, mirándolos a ambos.
Hallie seguía llorando, con lágrimas corriendo por su rostro, pero ni siquiera podía mirarme. Ryan, el tipo que no podía mantener un trabajo por más de unas semanas, que siempre había sido un parásito para mi familia, tuvo el descaro de pararse allí con cara de culpable, como si él fuera la víctima en esta situación. Quería reír, gritar o tal vez simplemente lanzar algo, pero lo único que pude decir fue: ¿En serio? ¿Esto es en serio? ¿Cuánto tiempo lleva esto? Ryan miraba al suelo, moviéndose como un niño culpable atrapado robando dulces. Unos meses, dijo, apenas audible. Simplemente pasó. ¿Simplemente pasó? ¿Qué significa eso siquiera? La gente tropieza y deja caer sus teléfonos, pero no simplemente terminan durmiendo con la novia de su hermanastro. Antes de que pudiera procesar esa tontería, Hallie habló, su voz apenas un susurro. Lo siento mucho, Arak. No quise que esto sucediera. Sus palabras dolieron más que las de Ryan. ¿No quiso que sucediera? ¿Eso se supone que lo hace mejor? Sentí que mi pecho se apretaba, la ira burbujeaba. No quisiste que sucediera, repetí, mi voz más cortante ahora. ¿No quisiste engañarme con mi hermanastro? ¿Eso simplemente pasó? Ella no respondió. En cambio, cubrió su rostro con las manos, sus hombros temblando mientras sollozaba. Mientras tanto, Ryan, de todas las personas, decidió que tenía algo que decir. Dio un paso adelante, tratando de calmarme. Mira, Arak, entiendo que estés enojado. Tienes todo el derecho a estarlo, pero... Vaciló, mirando a Hallie y luego de vuelta a mí. Necesitas saber algo más. Lo miré, ya preparándome para lo peor. ¿Qué ahora, Ryan? ¿Qué has hecho también? Volvió a dudar, frotándose la nuca como si estuviera ganando tiempo. Luego dejó caer la segunda bomba. El bebé, podría ser mío. Lo juro, sentí como si el suelo desapareciera debajo de mí. Mi cabeza empezó a dar vueltas. ¿El bebé? ¿El que me había emocionado tanto? ¿El que pensé que sería el comienzo de una familia con Hallie? ¿Podría ni siquiera ser mío? Había estado imaginando este futuro con ella, planeando proponerle esa misma noche, y ahora estaba en el apartamento destartalado de Ryan escuchando cómo este desastre se desarrollaba. Me volví hacia Hallie, desesperado por que lo negara. ¿Es esto cierto?, pregunté, mi voz más baja ahora, casi rogando que dijera que no. Ella asintió, lágrimas corriendo por su rostro. No lo sé, dijo, sus palabras apenas audibles entre sollozos. Iba a decírtelo, pero tenía miedo. ¿Miedo? Claro que tenía miedo. Tan asustada que me dejó creer que todo estaba bien mientras se escabullía con Ryan. Tan asustada que me dejó pensar que iba a ser padre cuando ni siquiera sabía con certeza de quién era el bebé. Mis puños se apretaron a mis costados mientras intentaba detener la ola de emociones que amenazaba con arrastrarme, ira, traición, tristeza, todo al mismo tiempo. ¿Sabes qué?, dije finalmente. Ustedes dos se merecen el uno al otro. Estoy fuera. No esperé una respuesta. Me di la vuelta y salí, cerrando la puerta de un portazo detrás de mí. Mi mente estaba a mil, pero mientras la ira disminuía, supe que necesitaba contarle a mis padres. Al menos tenían que saber la verdad sobre Ryan y lo que había hecho. Así que fui directo a su casa, esperando algún tipo de apoyo o, honestamente, solo a alguien que me escuchara. Cuando les conté todo, la traición de Hallie, la implicación de Ryan y la situación del bebé, esperaba ira o tal vez incluso decepción hacia Ryan. En cambio, Barbara fue rápida para defenderlo. Arak, estas cosas pasan. La gente comete errores, dijo, con un tono tan despreocupado que hizo que mi sangre hirviera. Tal vez no le estabas dando a Hallie lo que necesitaba. No puedes culpar a Ryan por eso. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿En serio me estás culpando a mí por esto? Ryan se metió con mi novia a mis espaldas, ¿y estás excusándolo? Barbara negó con la cabeza, como si estuviera exagerando. Son felices ahora, Arak. ¿No crees que es mejor así? No es como si tú y Hallie estuvieran casados. Mi papá, que había estado en silencio todo el tiempo, finalmente habló. Pensé que tal vez sería la voz de la razón, pero no. Simplemente asintió y dijo. Probablemente sea lo mejor, hijo. No querrías estar en una relación con alguien que no te ama. Déjalos que lo resuelvan. La traición me dolió más de lo que pensé que podría. Mi propia familia, las personas que se suponía que debían apoyarme, habían elegido a mi hermanastro otra vez.
No les importaba lo que había hecho, cómo me había faltado al respeto, o cuánto esta situación entera me había destrozado. Para ellos, mantener la paz era más importante que defender lo que era correcto. Salí de su casa sin decir una palabra más. Para cuando llegué a casa, la ira comenzó a transformarse en claridad. Ya no había nada para mí allí. Esa noche empaqué una maleta y me fui. No me importaba a dónde, solo necesitaba alejarme lo más posible de este desastre. Por la mañana, ya tenía un plan: irme, reconstruir y nunca mirar atrás. Cualquier futuro que pensé que tenía con Hallie había desaparecido. Me quedé en el sofá de mi amigo Jake durante una semana mientras resolvía las cosas. Jake es el tipo de persona que no hace demasiadas preguntas, lo que era exactamente lo que necesitaba. Al día siguiente solicité una transferencia en el trabajo. Por suerte, mi empresa tenía oficinas en varias ciudades, y después de muchas idas y vueltas con recursos humanos, aprobaron un traslado a una sucursal a 2 horas de distancia. No era súper lejos, pero era lo suficientemente lejos como para no preocuparme por encontrarme con nadie conocido. Los primeros meses fueron difíciles. Me mudé a un pequeño estudio que se sentía más como una caja de zapatos que como un hogar. Me mantuve al margen, pasando la mayor parte del tiempo en el trabajo o desconectándome frente a la televisión. Todavía estaba desenredando todo en mi cabeza, como Hallie me había traicionado, como Ryan había cruzado una línea, y como mi propia familia había tomado su lado sin pensarlo 2 veces. Lo admitiré, pasé muchas noches reproduciendo todo en mi mente, tratando de averiguar dónde salió mal. ¿Fue culpa mía por no ver las señales antes? ¿Debería haber sido más confrontacional cuando Ryan empezó a actuar raro? La autocrítica fue brutal, pero eventualmente me di cuenta de que no podía cambiar lo que pasó. Todo lo que podía hacer era seguir adelante. Así que me enfoqué en mí mismo. Pasaron 2 años así. Lentamente, pero con seguridad, comencé a sentirme como yo mismo otra vez. No estaba completamente curado, todavía había días en los que los recuerdos volvían, pero estaba en un lugar mucho mejor. Entonces, de la nada, Hallie apareció en mi puerta. Era un viernes por la noche y acababa de llegar del trabajo. Estaba deseando una noche tranquila con comida para llevar y Netflix cuando escuché un golpe en la puerta. No esperaba a nadie, así que asumí que era un vecino o tal vez alguien entregando un paquete. Cuando abrí la puerta y vi a Hallie parada allí, sosteniendo un bebé, casi cerré de golpe por reflejo. Se veía diferente, cansada, desgastada, como si la vida le hubiera dado unas cuantas palizas. El bebé, que no podía tener más de 1 año, dormía en sus brazos, envuelto en una manta azul descolorida. Por un momento, solo nos miramos. No sabía qué decir. La última vez que había visto a Hallie, estaba llorando en el sofá de Ryan, confesando que el bebé que llevaba no era mío. Finalmente, rompió el silencio. ¿Podemos hablar? Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que dijera que no, que cerrara la puerta y le dijera que se fuera. Pero entonces miré al bebé, pequeño, inocente, completamente ajeno al desastre que lo rodeaba, y algo en mí se suavizó. Está bien, dije, dando un paso al costado. Entra. Una vez dentro, respiré hondo para mantener la calma. Entonces, dije, manteniendo mi voz lo más firme que pude, ¿qué quieres? Hallie dudó, sus ojos moviéndose entre mí y el bebé. Yo, necesito tu ayuda, Arek, dijo finalmente. Levanté una ceja. ¿Ayuda con qué exactamente? Tomó una respiración profunda. Es sobre el bebé, dijo. Creo que es tuyo. Me congelé. De todas las cosas que podría haber dicho, esa era la última que esperaba. Estaba completamente descolocado. Quiero decir, ¿cómo procesas algo así? Durante 2 años había estado viviendo mi vida pensando que estaba terminado con ella y con el caos que trajo a mi mundo, y ahora estaba de vuelta, sosteniendo un bebé y diciéndome que podría ser el padre. No dije nada. Solo me quedé allí mirándola. Podía notar que estaba nerviosa, pero no iba a dejarla salir del apuro tan fácilmente. Finalmente, encontré mi voz. Dijiste que el bebé era de Ryan. Estabas bastante segura de eso, Hallie. Entonces, ¿por qué estás aquí ahora diciéndome que es mío? Hallie bajó la mirada, evitando mis ojos. Cometí un error, dijo en voz baja. Tenía miedo, Arek. Todo estaba sucediendo tan rápido, y Ryan me convenció de que tenía que ser suyo. Pero ahora no estoy tan segura. No estás tan segura, repetí, tratando de mantener mi voz firme. Te das cuenta de lo loco que suena eso, ¿verdad?
Ella asintió. Lo sé. Lo arruiné. Debería haber hecho una prueba de paternidad en ese entonces, pero estaba demasiado atrapada en todo. Pensé que Ryan se haría cargo de nosotras. Pero no lo hizo. Me recosté en la silla, dejando que sus palabras se hundieran. Por un lado, no podía evitar las ganas de echarla y decirle que resolviera su propio desastre. Pero había una pequeña voz en el fondo de mi mente que susurraba, ¿y si está diciendo la verdad? Después de una larga pausa, dije. Entonces, ¿qué quieres de mí, Hallie? ¿Por qué estás aquí ahora? Quiero hacer una prueba de paternidad, dijo. Si no es tuya, te dejaré en paz. Pero si lo es, mereces saberlo. No podía discutir con eso. Si había siquiera una mínima posibilidad de que el bebé fuera mío, necesitaba saberlo. No por Hallie, sino por el bebé. Está bien, dije finalmente. Haremos la prueba. Pero hasta entonces, no quiero dramas. ¿Entendido? El alivio se reflejó en su rostro. Gracias, Arek. En serio, gracias. Al día siguiente, hice algunas llamadas y organicé una cita para la prueba. El laboratorio dijo que tomaría aproximadamente una semana obtener los resultados. Mientras tanto, comencé a investigar la historia de Hallie. Algo en ella seguía sin cuadrar, y no iba a confiar en su palabra para nada. Contacté a mi amigo de la universidad, Greg, quien ahora trabajaba como investigador privado. Greg era uno de esos tipos que podían averiguar cualquier cosa sobre cualquiera, y pensé que si alguien podía ayudarme a llegar al fondo de esto, era él. Cuando le expliqué la situación, Greg ni siquiera parpadeó. Envíame todo lo que tengas, líneas de tiempo, nombres, cualquier cosa que creas que sea relevante, dijo. Lo investigaré y veré qué puedo encontrar. Durante los días siguientes, traté de llevar mi vida con normalidad, pero no fue fácil. Cada vez que miraba el reloj, me encontraba preguntándome qué podría estar descubriendo Greg o qué dirían los resultados de la prueba de paternidad. Hallie se quedó en un motel mientras esperábamos, lo cual, sinceramente, fue un alivio. No necesitaba que estuviera rondando, añadiendo más estrés. Unos días después, Greg me llamó con una actualización. Arek, dijo Greg, con un tono serio, no vas a creer esto. Me explicó que, durante el tiempo que Hallie y yo estuvimos juntos, ella también estaba saliendo con otro hombre, un tipo llamado Josh, que trabajaba como cocinero en el mismo restaurante. Greg había encontrado publicaciones antiguas en redes sociales y mensajes entre ellos que databan de cuando Hallie y yo aún éramos pareja. Espera, dije, interrumpiéndolo. ¿Me estás diciendo que estaba saliendo con este tipo y con Ryan al mismo tiempo? Eso parece, respondió Greg. Y aquí está la cuestión, según la línea de tiempo, es posible que Josh sea el padre del bebé, no tú ni Ryan. Mi cabeza daba vueltas. Hallie había logrado involucrar a 3 hombres diferentes en este desastre, y ahora estaba llamando a mi puerta esperando que yo lo resolviera. Greg no se detuvo ahí. También había investigado el pasado de Hallie y encontró un patrón. Antes de mudarse a nuestra ciudad, había vivido en otra, donde había hecho algo similar, mantener múltiples relaciones y dejar un rastro de puentes quemados detrás de ella. Arek, esta mujer es una profesional, dijo Greg. Sabe cómo manipular a la gente, y lleva años haciéndolo. Cuando colgué el teléfono, perdí los estribos. Estaba furioso, no solo con Hallie, sino conmigo mismo por haberme involucrado con ella desde el principio. Unos días después, llegaron los resultados de la prueba de paternidad. Cuando abrí el sobre, mi corazón latía con fuerza. No sabía qué esperaba, ser el padre o no. De cualquier manera, mi vida estaba a punto de cambiar. Los resultados fueron claros, no era el padre. Por un momento, solo me quedé mirando el papel, sintiendo una extraña mezcla de alivio y enojo. Alivio porque no estaría atado a Hallie por el resto de mi vida, y enojo porque me había arrastrado a este desastre desde el principio. Con toda la información que Greg había encontrado, sabía que no era suficiente simplemente bloquear a Hallie y seguir adelante. Necesitaba enfrentarla con la verdad, no solo por mi tranquilidad, sino para asegurarme de que supiera que sus mentiras habían salido a la luz. No iba a dejar que se saliera con la suya, manipulando a las personas sin consecuencias. Así que la llamé una última vez y le dije que debíamos reunirnos. Ella dudó, probablemente sintiendo que algo andaba mal. Está bien, ¿cuándo? Mañana. En el restaurante donde solías trabajar. La ironía de reunirnos en el lugar donde todo comenzó no se me escapó. A la mañana siguiente, llegué temprano y tomé un asiento en un rincón trasero, lejos de la multitud.
Traía una carpeta conmigo, con cada pieza de evidencia que Greg había encontrado, además de los resultados de la prueba de paternidad. No planeaba ser indulgente. Hallie llegó unos minutos tarde, llevando al bebé en sus brazos. Parecía ansiosa, pero intentó ocultarlo con una débil sonrisa. ¿De qué se trata esto, Arek?, preguntó, tratando de sonar casual. No perdí el tiempo. Tengo los resultados de la prueba de paternidad, dije, deslizando el sobre por la mesa. Su sonrisa se desvaneció. No abrió el sobre, solo lo miró como si pudiera morderla. Y, el bebé no es mío, dije con franqueza. Ni mío, ni de Ryan. Según lo que Greg descubrió. Sus ojos se encontraron con los míos, abiertos de par en par por el pánico. ¿Qué?, murmuró, su voz apenas audible. ¿Qué quieres decir con, Greg descubrió? ¿Quién es Greg? El que desenterró toda tu ropa sucia, respondí, recostándome en mi asiento. Es un investigador privado. Descubrió muchas cosas sobre ti, Hallie. Como el hecho de que estabas viendo a Josh, el cocinero, mientras estábamos juntos. Y como ya habías hecho lo mismo en otra ciudad, salir con varios tipos al mismo tiempo y enfrentarlos entre sí. ¿Te suena familiar? El rostro de Hallie se volvió pálido. Por un momento, no dijo nada. Luego intentó reírse, como si fuera un malentendido. Arek, vamos. ¿De verdad contrataste a un investigador privado? Eso es ridículo. ¿Ridículo? ¿Sabes qué es ridículo? Aparecer en mi puerta después de 2 años y tratar de endosarme un hijo que sabías que no era mío. Se puso a la defensiva. No lo sabía con certeza, ¿o qué? Pensé que tal vez. No, la interrumpí. No te sientes ahí a fingir que esto fue un inocente error. Has estado mintiéndole a todo el mundo desde el principio. Josh es el padre, ¿verdad? Hallie apartó la mirada. Yo, no lo sé, murmuró. Corta el rollo, Hallie, espeté, sacando la carpeta. La abrí y extendí las pruebas, capturas de pantalla de sus mensajes con Josh, fotos de ellos juntos e incluso una línea de tiempo que Greg había armado. Todo está aquí. Estabas viéndolo antes, durante y después de estar conmigo. Él es el padre. Pensé que tal vez lloraría, pero en lugar de eso, simplemente suspiró y dijo. Está bien, tienes razón. Probablemente Josh sea el padre. ¿Estás feliz ahora? Feliz, repetí, incrédulo. Tienes un descaro increíble, Hallie. Me mentiste a mí, a Ryan, a Josh, probablemente a la mitad de la gente de este pueblo. ¿Y crees que debería estar feliz? ¿Por qué exactamente? Se removió incómoda en su asiento, ajustando al bebé en su regazo. Mira, no planeé que esto se complicara tanto, ¿o qué? Cometí errores, pero no sabía qué más hacer. Oh, no sabías qué más hacer, dije, inclinándome hacia adelante. ¿Qué tal no mentirle a todos a tu alrededor? ¿Qué tal asumir la responsabilidad de tus acciones en lugar de arrastrar a la gente a tu desastre? Hallie no respondió. Simplemente se quedó sentada mirando la mesa. Tomé una respiración profunda, intentando calmarme. Esto es lo que va a pasar, dije. Ya envié todas estas pruebas a mi familia. Ahora saben la verdad y han terminado contigo. En cuanto a Josh, merece saberlo. Tiene un hijo. Me aseguraré de que reciba esta información. Eso pareció sacarla de su ensimismamiento. Espera, dijo rápidamente. No puedes decírselo a Josh. Él, no está listo para ser padre. No es mi problema, dije fríamente. Tiene derecho a saberlo, y tú ya le has robado 2 años. No voy a ayudarte a mantener esta mentira. Hallie parecía a punto de protestar, pero luego se detuvo. Tal vez se dio cuenta de que ya no tenía argumentos. ¿Qué quieres de mí, Arek?, preguntó en voz baja. Nada, respondí. No quiero nada de ti, Hallie. Solo quiero que me dejes en paz. No me llames, no aparezcas en mi puerta, no intentes arrastrarme de nuevo a tu vida. Hemos terminado. Ahora puedes irte. Sonó como una orden. Mientras se levantaba para irse, me miró una última vez. De verdad lo siento, Arek, dijo. Por todo. No respondí. Solo la observé alejarse, con el bebé descansando en su hombro. Cuando se fue, solté un largo suspiro y me recosté en el asiento. Había terminado. Finalmente y de verdad, terminado. Había enfrentado a Hallie, expuesto la verdad y la había eliminado de mi vida para siempre.
Esa noche, volví a casa y pensé en todo lo que había pasado en los últimos años. No se trataba solo de Hallie y sus mentiras. También era sobre mi familia, la forma en que mi papá y Barbara me habían tratado seguía doliendo. No solo no me apoyaron, sino que activamente tomaron el lado de Ryan y me alejaron. Incluso ahora, sabiendo la verdad sobre Hallie, apenas había recibido una disculpa a medias de mi papá. No estaba listo para dejarlos volver a mi vida. Honestamente, no sabía si alguna vez lo estaría. En los días posteriores a mi confrontación con Hallie, me aseguré de que las pruebas que Greg había reunido llegaran a las manos correctas. Contacté a Josh, el verdadero padre biológico del bebé. No estaba tratando de causar drama, pero tenía derecho a saber la verdad. Cuando lo llamé, sonaba sorprendido. Espera, ¿qué? ¿Hallie tiene un hijo? ¿Y dices que es mío? Sí, dije, casi riéndose, pero lo mantuvo breve. Tengo los resultados de la prueba de ADN y no hay duda. Hallie ha estado mintiéndole a todos, incluido a ti. Josh se quedó en silencio un largo rato antes de decir. Gracias por decírmelo. No tenía idea. Lo resolveré. No sabía qué planeaba hacer, pero eso ya no era asunto mío. Había hecho mi parte. Con Hallie y su caos finalmente fuera de mi vida, me enfoqué en volver a la normalidad, o al menos en descubrir qué significaba normal para mí. Una de las primeras cosas que hice fue reconectar con mis amigos. Durante los últimos años, me había alejado de muchas personas, principalmente porque no quería explicar el desastre en el que se había convertido mi vida. Pero ahora me di cuenta de cuánto extrañaba tener esas conexiones. Jake, el amigo que me dejó dormir en su sofá cuando todo se vino abajo, fue la primera persona a la que llamé. Fuimos a comer hamburguesas a nuestro lugar favorito, y se sintió como en los viejos tiempos. Nos reímos, hablamos del trabajo e incluso planeamos un viaje de fin de semana a las montañas. Me recordó que no todo en mi vida tenía que ser pesado y complicado. También decidí enfocarme en mi carrera y comencé a correr los fines de semana. Me uní a un grupo local de corredores, lo que no solo me ayudó a mantenerme en forma, sino que también me presentó a nuevas personas. Una de las miembros del grupo, Sara, destacó casi de inmediato. Era inteligente, divertida y tenía una actitud directa que realmente aprecié. Comenzamos a charlar durante las carreras, y antes de darme cuenta, estábamos tomando café después de practicar. Al principio no era nada serio, solo dos personas conociéndose, pero se sentía bien volver a sentir esa chispa. A medida que las cosas con Sara progresaban lentamente, no pude evitar reflexionar sobre mi relación con Hallie. Al principio me preocupaba cargar con ese equipaje en algo nuevo, pero Sara no era Hallie. Era honesta y directa, y no jugaba. Era refrescante. Unos 6 meses después de cortar lazos con Hallie, recibí una llamada sorpresa de mi papá. Hola, Arek, dijo con un tono vacilante. Solo quería saber cómo estás. Estoy bien, respondí. Hubo una larga pausa antes de que dijera. Yo sé que las cosas no han estado bien entre nosotros, y solo. Quería disculparme. No manejé las cosas como debería haberlo hecho en ese entonces. No fue exactamente la disculpa sincera que había esperado, pero era algo. Le dije que apreciaba la llamada, pero no dije mucho más. Aún no estaba listo para perdonarlo. Barbara y Ryan no se comunicaron en absoluto, lo cual estaba bien para mí. Por lo que había oído a través de conocidos, Ryan seguía saltando de un trabajo a otro, y Barbara seguía consintiéndolo. Algunas cosas nunca cambian. En cuanto a Hallie, cumplió su palabra y no me volvió a contactar. Ocasionalmente escuchaba fragmentos sobre ella a través de conocidos mutuos. Al parecer, Josh había dado un paso adelante y estaba intentando ser parte de la vida de su hijo, pero su relación con Hallie era, en el mejor de los casos, inestable. Eso ya no era mi problema. Con cada día que pasaba, me sentía más como yo mismo. La ira y la amargura que había llevado durante tanto tiempo comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por una sensación de calma que no había sentido en años. Estaba aprendiendo a confiar en mí mismo otra vez, a tomar decisiones sin cuestionarme todo. Para cuando Sara y yo comenzamos a salir oficialmente, me di cuenta de que finalmente había superado todo. Las mentiras de Hallie, la traición de mi familia, las tonterías de Ryan. Todo estaba en el pasado. Ya no me definía. Es curioso cómo funciona la vida a veces. Lo que sentí como el fin del mundo resultó ser el comienzo de algo mejor. Sara no era solo un nuevo comienzo, era la prueba de que podía volver a dejar entrar a alguien en mi vida.
Me mostró cómo es una pareja de verdad, alguien que te construye en lugar de derribarte. Y sí, supongo que eso es todo. A todos los que se quedaron para leer mi historia y compartieron sus pensamientos, gracias. Su apoyo significa más de lo que imaginan. Es un recordatorio de que, incluso cuando las personas te decepcionan, todavía hay bondad ahí fuera. Cuídense, y no se conformen con menos de lo que merecen.